a hablar de un tema muy interesante que ha marcado la vida de la iglesia desde su nacimiento. Y podríamos decir que ha marcado la vida del ser humano desde su creación. Y vamos a entender entonces la naturaleza de dos palabras muy interesantes y que son el tema del día de hoy, que es el legalismo y el libertinaje. Dos extremos totalmente abiertos, pero de una misma fuente, o de una misma madre, por decirlo así. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, para tener una base bíblica. Josué capítulo 1, verso 7. Josué capítulo 1, verso 7. Texto muy conocido por todos. Dice la palabra del Señor. Josué capítulo 1, verso 7. Pero si los hermanos que nos están viendo ven que estoy secándome como un cirujano, es que aquí en El Salvador hace un poquito de calor, aquí en San Miguel, pero estamos aquí para servir al Señor. Dice la palabra de Dios, voy a leer la Reina Valera contemporánea, dice de la siguiente manera: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente, pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha, ¿y qué más? Ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Vamos a leer otro texto bíblico muy parecido que está en Proverbios. En Proverbios lo dice Salomón, Proverbios capítulo 4, verso 25. Ténganme mucha paciencia hoy. Ustedes vieron que cantamos poco, porque quiero que, si hoy es el último servicio, por lo menos de este mes de agosto, que es el primer domingo, por lo menos que se vayan como con buen alimento, ¿verdad? Proverbios capítulo 4, verso 25, dice la palabra del Señor: dirige la mirada hacia adelante, fíjate en lo que tienes delante de tus ojos, piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Apártate del mal, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Siéntese, tengan la bondad, estimados hermanos. Ahí sentaditos, yo les voy a pedir que hagamos una oración. Incline su rostro, cierre los ojos un momento, y con toda la sinceridad del caso, usted le pueda decir: Señor, yo quiero aprender el día de hoy, abre mi entendimiento, permítame comprender tu palabra y permítame crecer en ella. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de estar una vez más aquí con mis hermanos, Señor. Gracias por aquellos que han asistido aquí, Señor Jesús, de forma física con nosotros. Gracias por nuestro hermano Elmer, que nos está colaborando en la parte de audiovisuales. Gracias, Señor, a todos aquellos que están conectados a través de nuestro Facebook, de nuestro canal de Linaje Short. Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Yo te pido que me des la capacidad de poder comunicar este mensaje, que creo que es necesario conocerlo, que me ha edificado, que me ha fortalecido, que me ha ayudado de una manera muy especial. Yo te pido, Señor, que me des la capacidad de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los problemas más grandes que tenemos los predicadores, o que tiene cualquier ser humano, es la falta de comunicación efectiva. Nosotros tenemos un detalle, es que si no sabemos comunicar el mensaje se puede distorsionar en el camino y podemos terminar diciendo cosas que no dijimos, o dando a interpretar cosas que no son las correctas, y eso es a veces difícil, ¿verdad? Eso es a veces complicado. Gracias. Entonces, es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sabe qué? Hoy vamos a ver dos conceptos que por años ha sido la piedra de tropiezo del crecimiento de la iglesia del Señor. Dos conceptos que
se pueden convertir en los dos problemas más serios contra nuestra santidad, contra nuestra verdadera santidad. Son dos caminos que están de extremo a extremo. Y yo no sé si usted ha escuchado por ahí que todos los extremos son malos. Como aquel que le gusta mucho el dulce, es malo. Como aquel que le gusta mucho la sal, también es malo. Todos los extremos son dañinos. Todo el extremo es dañino. Gloria al Señor. Entonces hoy vamos a mirar este tema sobre el legalismo. Va a ser como la parte introductoria acerca del legalismo y el libertinaje. Recuerdo que antes de la pandemia, creo que todavía no había empezado la pandemia, y decidí salir con mi esposa y con Joseph al parque, a caminar un rato. No estaba tan gordito en esa época, que salimos a hacer ejercicio. Y de una manera muy natural nos tomamos una fotografía, nos sentamos. Joseph había pedido, creo que un helado, y estábamos ahí en una silla y nos tomamos una fotografía y de forma natural, de forma ingenua la subimos a redes sociales. La demora fue subir las redes sociales que nos cayeron personas, hermanos de la iglesia, a criticar la fotografía. Y resulta que mi esposa había ido con una blusa, con una camisa larga, pero iba con un pantalón tipo licra para poder hacer ejercicio. Entonces los comentarios fueron desde mundana, hija de Jezabel, hasta lo que usted se puede imaginar. Y la metieron al infierno y nos dejaron en el infierno. No nos sacaron de allá, nos dejaron en el infierno. Y algunos amigos de Colombia, que nos conocen muy bien, algunas amigas, empezaron a pelear con un pastor, que era el que más comentaba en ese lugar. Yo al principio quise responder, pero después, aunque todavía no había escuchado la anécdota del burrito, ¿recuerdan? El burro y el tigre. No lo había escuchado, pero sin embargo dije yo, voy a ignorar esto, y sencillamente bloqueé al pastor y no seguí el juego de lo que estaban comunicando, lo que estaban diciendo a través de eso. Pero recuerdo que días después me llama un directivo de la organización en la que yo estaba en esa época, y me llama exclusivamente a preguntarme si yo practicaba los principios de santidad. Y a mí me dio mucha risa porque llevaba 2 años en el país y durante los 2 años nunca había escuchado, nunca había tenido el honor de recibir una llamada de ese directivo para saber cómo estábamos nosotros. Para los que no saben, nosotros somos colombianos y estamos en el país del Salvador. Ese es el país del Salvador. Por lo que estamos en una ciudad donde no teníamos amigos, donde no conocíamos a nadie, donde no teníamos familiares, o sea, estábamos empezando en ese tiempo y nunca había recibido una llamada de alguien a preguntarme, hermano, ¿usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Usted ya comió? ¿Cómo le ha ido? Y toda esa situación. Está emocionada la niña, mira. Ella sí se emociona por la palabra, los demás están calladitos. Entonces, cuando me hace la pregunta y me dice, hermano, que yo quiero saber algo. Y yo, claro, hermano, dígame. ¿Usted practica los principios de santidad? Yo le dije, hermano, pues tendría que enseñarme primero, o por lo menos decirme para usted qué son los principios de santidad, para yo poder decirles a ustedes si yo practico los principios de santidad, porque no entiendo su lenguaje. Yo he sido un pastor ya de algún tiempo atrás, no entiendo lo que usted me quiere decir con los principios de santidad. Entonces ya lo sentí un poco molesto al directivo y me dice, yo quiero saber, es sobre el vestuario. Entonces yo le dije, pues mi hermano, si usted lo que me pregunta es si yo salgo desnudo a predicar o si salgo en pantalonetas, pues no, yo lo hago de una forma muy normal y no entiendo. El hombre vio mi sarcasmo frente a la respuesta, creo que se calmó un poco y lo dejó hasta ahí sobre el tema. Y hace poco escuchaba a un compañero que me decía, mire, es que han estado llamando a los hermanos del linaje, porque tenemos hermanos que vienen de otras organizaciones y que se acercan al linaje, no que estemos buscando hermanos de otras organizaciones, Dios lo sabe,
Y los hermanos saben que no andamos buscando ni pentecostales, ni apostólicos, ni trinitarios, ni asambleístas, ni de ninguna organización para que se pasen por acá. No es nuestro propósito pescar en pecera o en lago. Creo que ese no es el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero siempre lo he dicho, somos una iglesia de puertas abiertas. Amén. Amén. Eso significa que aquí puede venir el que desee venir a la iglesia, el que se identifique con el proyecto de linaje. Pero opciones, hay muchas opciones en una baraja de opciones gigantesco. Está la iglesia donde aplauden fuerte, está la iglesia donde no aplauden. Está la iglesia donde oran de pie, está la iglesia donde oran de sentados. Está la iglesia donde gritan, está la iglesia donde no gritan, está la iglesia donde tocan piano y está la iglesia donde no tocan piano. O sea, opciones hay muchas, no necesitamos ir a dañarle la mente a alguien para traerlo para acá. Pero si alguien desea venir a experimentar, conocer el proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo puede hacer porque somos una iglesia de puertas abiertas. Somos una iglesia de puertas abiertas. Y lo que queremos demostrar es el amor de Jesús hacia nuestros hermanos. Gloria al Señor. El hecho de que usted nos venga a visitar un día a la iglesia de Linaje no quiere decir que usted se convirtió en un miembro de la iglesia de Linaje. Eso lo tenemos completamente claro. E inclusive hemos vendido las camisas de Linaje, la camisa que dice Linaje, que ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Colombia, ha llegado a Panamá la camisa, y eso no quiere decir que si alguien se la puso en Estados Unidos ya se convirtió en miembro de la iglesia de Linaje, no, simplemente fue una contribución que están ayudando y apoyándonos. Así como todos aquellos que entran a través del Facebook no los hacen miembros de la iglesia, pero sí amigos y hermanos con nosotros. Pero me comentaba un hermano y me decía, hermano, ya nos corrieron a una familia porque les dijeron que usted no practica los principios de santidad. Y nuevamente me dio risa. Y yo, pero entonces, para ustedes, ¿qué son los principios de santidad? Porque si nos basamos que la santidad depende de la forma de vestir, los diputados, estos que ahorita están siendo procesados por ladrones, según lo que yo he leído, no estoy diciendo que sean ladrones, sino que están siendo procesados por desfalcos, pues son los que mejor visten, con traje, con corbata, elegante, buen perfume. O sea que si hablamos de santidad conforme al vestuario, ellos son más santos que nosotros. Sin embargo, ellos están siendo procesados por robos y por pérdidas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo externo no vale si primero no hay algo interno en nuestro ser. Pero hoy no vamos a hablar sobre el vestuario. Más adelante ya les tengo preparados una enseñanza acerca del vestuario. Y ahí vamos a ver otros detallitos. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que de la naturaleza del legalismo, de dónde nace el legalismo y de dónde nace el libertinaje. Pero antes de eso vamos a ver qué no es legalismo. Para que no malinterpretemos, porque yo conozco pastores que han salido como nosotros, de organizaciones muy legalistas, pero que se van al otro extremo. Y decíamos hace un momento que los extremos son ¿qué? Malos. Son malos. O sea que la solución al legalismo no puede ser el libertinaje. Y la solución al libertinaje no puede ser el legalismo. Y por eso la enseñanza bíblica es, ten cuidado con la derecha y con la izquierda. O sea, pon la mirada al frente y ten cuidado, no te apartes. No te apartes. Entonces, ¿qué no es legalismo? Primero, necesitamos determinar que procurar nuestra santidad personal a través de nuestra vida devocional, nuestra cercanía a Dios, a través de lo que naturalmente podríamos hacer para mejorar nuestra vida cristiana, eso no es legalismo. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 7, hoy voy a darle muchos textos bíblicos y tengo todo un redfac imprimido de textos bíblicos, así que no se preocupen. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Gloria a Dios. Queridos amigos, ¿cuál es la nueva traducción viviente? Se llama esta, NTV. A mí me gusta utilizar muchas versiones para poder tener una comprensión mayor de la escritura, no casarnos con una sola. Usted la puede leer en la versión que tenga en su casa o que tenga aquí en la iglesia.
Dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. O sea que nuestra tarea es limpiarnos. Amén. Esa es nuestra tarea. Gloria al Señor. De toda contaminación de carne y de espíritu. Romanos capítulo 7, verso 5, dice, porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Se lo voy a leer en otra versión y un poco más completa. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, en el vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. El Señor nos llama, nos justifica y nos santifica, pero nuestra tarea es mantenernos limpios. No para que Él nos justifique, no para que Él nos santifique, sino porque Él ya nos justificó y porque Él ya nos santificó. No sé si me estoy haciendo entender. Se lo voy a poner en palabras naturales, porque a veces lo espiritual es difícil de comprender, lo dijo el Señor, se lo dijo a Nicodemo, ¿no? Es como cuando usted agarra a Candy y la baña y le pone un trajecito de princesa y le dice, Candy, no te empuerques, no te ensucies. Y entonces Candy, ella hace todo lo posible por no ensuciarse. Pero en el transcurrir de la vida, del día, ¿qué cree que va a pasar con Candy? Se va a ensuciar. Pero el Señor, en este caso la mamá y el papá, lo que hacen es volverla a bañar y volverla a cambiar. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, en el caso de ella, es una niña. Digamos que, aunque no quiera ensuciarse, va a sentir deseos de salir a jugar con los demás niños, va a sentir deseos de salir a correr, o se va a enredar y se va a caer. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros, que somos adultos, que estamos grandes, que tenemos conciencia, que hemos nacido de nuevo? Lo que espera es que nos mantengamos limpios. O sea, no para estar limpios, porque Él es el que nos limpia. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba lavando los pies a los discípulos? Y cuando llegó donde Pedro le dijo, no, ¿usted qué? ¿Cómo? O sea, mi maestro, mi Señor, me va a lavar los pies. Él se creía más santo que Dios. Se creía mayor que Jesús. No. Y el Señor le dice, mire, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Él le dice, si es así, entonces no solamente los pies, las manos y la cabeza. Y la respuesta del Señor es, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Ya estáis limpios por la palabra. Recuerdo salíamos de un congreso de jóvenes en Colombia y todos los que habíamos ido en el bus, todo un bus para la iglesia, cuando regresábamos, el chofer puso una película, o alguien le pidió que pusiera una película, pero una película pasada de tono. O sea, de clasificación no cristiana, por así decirlo, en una clasificación muy fuerte. Y recuerdo las palabras de mi pastor, él ya no está con nosotros, él ya partió con el Señor. Y dijo, esto es como salir de la ducha y revolcarnos en la arena. Salir de la ducha y revolcarnos en la arena.
No estoy diciendo que ver películas es malo, no me vaya a malinterpretar. Estoy diciendo que la tarea nuestra es mantenernos limpios. Recuerde que hay cosas que parecen buenas, pero que no lo son. Hay cosas que parecen muy normales, pero que no lo son. Más adelante vamos a estar viendo algo de eso. O sea que, lo primero, lo que no es legalismo, es mi trabajo o mi inquietud por cada día ser mejor cristiano, por aprender cada día. No para justificarme, sino porque ya estoy justificado. Segundo, tomar en serio la palabra de Dios y la ley moral no es legalismo. Ustedes lo han notado que muchos pastores utilizan la palabra de Dios a conveniencia, muchos líderes utilizan la palabra de Dios a conveniencia. Entonces, cuando no me conviene hablar de un tema, yo digo, es que eso es del Antiguo Testamento. Eso ya fue, ya finiquitó por Jesús en la cruz del Calvario. Estamos en la gracia, hermanos. Pero cuando vamos a tocar otros temas que sí nos convienen, entonces decimos, no, eso no pasa nada. Es que es bíblico, ahí está la palabra del Señor. Yo creo que usted ya me está más o menos entendiendo a qué me refiero. Entonces, entender que la ley de Dios, la palabra del Señor y la ley moral sigue vigente en nosotros, pero no para salvación. No para salvación, pero es el manual correcto de vida. Es el manual correcto de vida, la palabra del Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, verso 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Aleluya. Más abajo en el verso 22 dice Pablo, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Y en el capítulo 13 de Romanos, verso 8, dice, no tengan deudas con nadie, excepto la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama a los demás cumple toda la ley. Ahora sí entendemos por qué el propósito del linaje y su base principal es el amor. Porque si nosotros nos amamos, cumplimos la ley de Dios. Si en la iglesia hay verdadero amor, cumplimos la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. La ley son los ojos del amor. Yo he escuchado predicadores que dicen, ya no hay que tener en cuenta la ley de Dios. Entonces diríamos, o sea que los mandamientos no están activos en nosotros. O sea que podemos matar, podemos robar, podemos hacer un montón de cosas porque ya no se aplica. No, la ley moral de Dios está en nosotros. La gran diferencia es que antes estábamos bajo la ley de Dios, bajo la ley de Dios, y no teníamos las herramientas suficientes para poder cumplir la ley de Dios, pero ahora tenemos las herramientas que nos ha dado el Señor, que es su Espíritu. Alabanzas al Señor. Y tercero, lo que no es legalismo es restringir mi libertad aún en cosas que me son lícitas por amor a Dios y por amor a otros. Y aquí no nos va a gustar mucho esto. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Dice, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. A veces me llaman los jóvenes y me dicen, pastor, ¿será que yo puedo escuchar tal música? Yo, claro, todo me es permitido hacer. Pero la pregunta es si eso que yo escucho me edifica. Si eso que yo escucho me ayuda a acercarme a Dios, me ayuda a ser un mejor creyente. ¿Me estoy haciendo entender? Hay cosas que no son pecado, pero que las limitamos porque en vez de ayudar
ayudarnos, nos dejan neutros y nos estancan. 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Todo me está permitido. 6:12, perdón. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A mí me dicen, pastor, predique en contra de ese jueguito que los muchachos mantienen pegados todo el día. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el juego? Eso. Yo ni sé pronunciar el firulai ese. La Biblia dice, todo no es lícito. No hay problema que lo juegues. El problema está en que te dejes dominar de eso. El problema es que se te convierta en un vicio. Está bien salir a hablar con los vecinos de la cuadra, está bien salir y sentarme en el andén, hablar con ellos, conversar un rato, pero si se me volvió costumbre, y esa costumbre ya termina no solamente en tomarme un cafecito, sino en ponerme a discutir la vida del vecino de la esquina hasta la otra esquina, eso ya no edifica. ¿Me estoy haciendo entender? Hay cosas que parecieran que están bien, pero que realmente su final no son buenas. Entonces, Romanos capítulo 14, hoy les dije que tenemos tiempo para todo esto. Romanos capítulo 14, voy a leer en esta versión. Dicen, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben de menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si queda en pie o cae, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda la clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, de ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dice las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanzas. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse en vivir de tal manera que no causen tropiezo, caída a otro creyente. Y podemos seguir con la Escritura. Podemos seguir hablando de ella. A mí me da cosa ver cómo las organizaciones se pelean las unas con las otras. Mira lo que Él santifica el sábado. Eso son obras de la ley. Mira que Él no come cochino, que Él no come no sé qué. Ya podemos comer todo. Mi esposa no come cochino, pero yo sí. Sencillamente, pues yo como y ella no come. Y juntos le damos gracias a Dios. Amén. Ahora, si usted lee todo el texto, te das cuenta que si encuentras a alguien débil y sabes, eres consciente que eso le puede generar una caída al hermano, que se puede sentir mal, no lo hagas delante de él. No lo hagas delante de él, aunque te sea lícito hacerlo.
En eso estás demostrando amor. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? En eso estoy demostrando amor. Más adelante está diciendo la Escritura, más adelante dice, si para el hermano comer carne y tomar vino le es pecado, pues no coma carne ni tome vino delante de él. Así de sencillo. Aunque me sea lícito hacerlo. Pablo le dice a Timoteo, mira, no tomes agua que te hace daño, toma vino más bien. Pero tengo que entender el contexto. No era que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, emborráchate cuando quieras. No puedo ser extremista. Amén. Debemos como cristianos restringirnos de muchas cosas que no son pecado, son completamente legítimas. Eso no es legalismo. Porque lo estoy haciendo de manera consciente para ayudar a mi hermano que apenas está empezando. Mire, yo recuerdo tanto cuando yo empecé a llegar a la iglesia, yo le tenía pavor, vamos, regálame por favor una de estas. Yo le tenía pavor al alcohol, porque en mi adolescencia había sido alcohólico, mi padre había sido alcohólico y me sentía que no estaba bien, ni siquiera verlo. Y un día llegué donde el hermano que hoy en día es pastor, llegué donde el hermano que me evangelizó, y cuando él abre la ventana yo sentí un tufo. ¿Saben qué es tufo, verdad? Un mal olor a alcohol, a trago. Y yo había crecido exponiendo a mi papá a trago y yo había sido una persona borracha. Inmediatamente yo quedé. Y entonces salió la hermana y me dice, sí, hermano. Yo le digo, y el hermano me dice, no, está acostadito porque estaba como malito. Yo dije, Y ahí me nace el legalista que llevamos dentro. Y me fui renegando. Si esos son mis hermanos, imagínense. El que me evangelizó y quién sabe, debe estar pasando por ahí la borrachera. Pero tiempo después, la hermana notó cómo me sentía yo. Mi semblante había cambiado, había dejado de asistir con ellos a la iglesia, yo estaba apenas asistiendo. Y la hermana se me acercó y me dijo, hermano, yo siento que a usted le afectó el día que vino a mi casa y no sé qué pasó. Entonces yo le dije, hermana, la verdad es esto. Yo sentí olor a trago en su casa y yo creo que pues, un cristiano no debería ni siquiera tener una botella de vino en la casa. Entonces ella le dio risa. Y me dice, hermano, lo que pasa es que a mi esposo le estamos haciendo un tratamiento que lleva un montón de cosas y entre esos lleva vino Sansón. Es un vino especial de uva que sirve para las vitaminas. Es un merjurje que hacen allá, decimos merjurje, no sé si acá me entienden en El Salvador. Es una pócima que hacen y que ponen un poquito de licor. Bueno, yo medio entendí. Yo entendí que no era que estaban celebrando, yo entendí que era algo medicinal y no pasó nada. Tiempo después, yo ya era predicador y llegué a una iglesia en Ibagué y me hospedaron en la casa del pastor. Y el pastor me dice, hermano, cuando usted tenga sed, con todo tranquilidad, levántese, vaya a la cocina, abra la nevera, saque agua y no hay problema. Yo recuerdo que como a medianoche me levanté, cuando abrí la nevera encontré un six-pack. Yo quedé de una vez la mentalidad legalista. ¿Quién sabe qué pecador está por acá? Al día siguiente hablé con el hijo del pastor, le comenté y me dice, hermano, lo que pasa es que mi papá, que es un anciano, hace días fue al médico porque tiene un problema de riñones y el médico le recomendó que se tomara una cerveza en ayunas todos los días, que es la manera donde él puede hacerlo. Y él se la tomaba. Y entonces la ignorancia y la inmadurez, y eso no es pecado. Y eso no es pecado. Dios nos ayude a madurar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué es legalismo entonces? ¿Qué es legalismo? Desde el punto de vista del derecho, el legalismo es una posición que promueve que las leyes sean aplicadas literalmente sin tener en cuenta ninguna circunstancia adicional. O sea, desde el punto de vista del derecho,
El legalismo es que la ley se cumple sí o sí, no importa las circunstancias. No, es que él robó, pero porque estaba aguantando hambre en sus pequeños niños. No, no importa, robó, hay que aplicar la ley, punto. Ustedes recuerdan San Juan capítulo 8, verso 3 al 5. Los maestros de la ley y los fariseos encuentran a Jesús en un lugar y le llevan una mujer encontrada en adulterio y se la lanzan a los pies del maestro y le dicen: Jesús, la ley dice que a las mujeres que se encuentren en adulterio hay que apedrearlas, hay que matarlas con piedras. ¿Usted qué dice? ¿Qué es lo que estaba buscando esta gente? Que se aplicara la ley de forma literal. En palabras sencillas, el legalista es toda aquella persona que trata de ganarse la salvación a través de las obras. El legalista es toda aquella persona, no necesariamente el legalista es aquel que viste con saco y corbata, no necesariamente el legalista es aquel que anda, o la hermana que anda con velo, o que anda con faldas largas, no necesariamente son legalistas ellos. Legalista es todo aquel que trata de ganar el favor de Dios a través de sus obras, a través de sus actos. Y el problema es que el legalismo es muy sutil. ¿Y dónde nació el legalismo? Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Yo quiero que estoy dando la mayor cantidad de textos bíblicos porque quiero que usted entienda el daño que le ha hecho el legalismo y el libertinaje a la iglesia del Señor, y que esos dos extremos son malos. Voy a leer en la versión PDT, que es la versión que la mayoría de nosotros tenemos acá. Génesis capítulo 3, verso del 1 al 6, dice la escritura: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella, ella le dio y también comió. Hermanos, el legalismo nace en el mismo momento en que nace el pecado en el mundo. Cuando nace el pecado al mundo, cuando el ser humano peca por primera vez, desobedece los mandamientos de Dios, nace el legalismo. Nótese que la serpiente, dice en el verso 1, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Ahora le pregunto, ¿eso era verdad? No. Era una gran mentira. Pero no solamente era una gran mentira, y lo decíamos en las enseñanzas anteriores, que el trabajo del enemigo era desconectar al ser humano con la palabra. ¿Recuerdan? Que lo hemos venido enseñando durante 7 enseñanzas anteriores, que el trabajo del enemigo es desconectarnos de la palabra, buscar que no vengamos a la iglesia, buscar que no tengamos una vida devocional con la palabra, buscar de que nos desconectemos de la palabra de Dios, porque cuando nos desconectamos de la palabra de Dios, se nos distorsiona el verdadero mensaje del evangelio. Y no comprendemos entonces qué es lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos a nosotros. No solamente el diablo estaba atacando la veracidad de la palabra, o no solamente estaba atacando la verdad de Dios, la palabra de Dios, sino que también estaba atacando el carácter bondadoso de Dios. O sea, le estaba diciendo: mira,
¿Cómo es eso de que Dios hace un huerto, un jardín, y pone un montón de árboles hermosos, ricos, codiciosos, llenos de frutas maravillosas, jugosas, pero le pone cerco para que ninguno coma? O sea, porque eso fue lo que le dijo. No podéis comer de ningún árbol. O sea, no solamente estaba atacando la palabra, estaba atacando su carácter bondadoso. Le estaba diciendo, Dios es malo. Dios no es tan bueno como ustedes creen. Estaba diciéndole, Dios es mezquino, es egoísta. ¿Cómo es posible que no les permita comer de los árboles? Y empezó a trabajar en la mente de Eva tanto que la hizo distorsionar, desconectar de la bondad de Dios, del amor de Dios, que Dios es bueno, y solamente se fijó en lo único que no podían comer. Cuando tenían todo un jardín para poder comer. Y usted va a encontrar en Génesis capítulo 2, verso 16, que luego el Señor, Dios le ordenó. Imagínense que no es que si ustedes quieren. Dios llamó a Adán, después de que sembró todos los árboles, llamó a Adán y le dijo, le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Lo que hizo Satanás es buscar la manera de que se centrara solamente en lo único que no podían comer y olvidaran la bondad generosa de Dios. Todos los demás. Yo no sé si usted se identifica o se ha identificado con sus familiares, con sus hijos, que usted puede llegar a hacer 10 cosas buenas por alguien, pero con una sola mala que no haga, ya no lo juzgan a usted por las cosas buenas que hizo, sino por el favor que no pudo hacer. ¿Es así o no es así? Hermano Elkin, ayúdeme en tal cosa. Sí, claro, hermano, con mucho gusto. Hermano Elkin, ayúdeme en tal cosa. Sí, hermano, y yo siempre le pido favor. Pero el día que el hermano Elkin me dice, no, hermano, yo no puedo, ese no colabora. Es que si no ayuda. Pero se me olvidó que siempre me ayudaba cuando podía hacerlo. Los seres humanos, o el enemigo, le metió de frente el árbol que no podían comer, que se olvidaron que alrededor habían muchos más árboles que el Señor se los había entregado para que comieran. Ahora, nótese algo, y es que el Señor no les explicó por qué no comían de ese árbol. O sea, Él no se justificó, no se coman de ese árbol porque ese árbol sabía feo. O no coman de ese árbol porque está envenenado y si se lo comen se muere. No, sencillamente le dijo, mira, no quiero que coman de ese árbol. El día que lo hagan, se van a morir. ¿Pero por qué? Porque lo que Dios estaba buscando era que el ser humano confiara en Él. De que la obediencia surgiera por el amor y la relación que tenían con Él. Así de sencillo. Que hubiera confianza, que se fortaleciera esa confianza. El enemigo por los siglos ha tratado de desconectar a los hermanos de la palabra del Señor. Y siempre ha buscado distorsionar la bondad de Dios, los mandamientos de Dios. Eso hace entonces que nazca el legalismo. Porque entonces el ser humano dice, bueno, Dios no es tan bondadoso como debería serlo, por lo tanto tengo que hacer algo para caerle bien a Dios y que Dios entonces me dé de su bondad. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, y eso nace de forma natural en todos los seres humanos. Ustedes han visto la película Apocalipto, donde habla de los mayas. Tal vez han visto esa película, ¿sí? ¿Qué hacían los mayas antiguamente? Ellos creían que el sol era su Dios. Y entonces cuando había sequías decían, no, es que está bravo con nosotros. Traigamos mujeres y traigamos esclavos y matémoslos y sacrifiquémoslos para Él, para que Él nos vea con amor y para que nos mande lluvia. Legalismo. ¿Saben? A mí me da, cuando uno ve esto, es una cosa impresionante. Yo no sé si usted lo está disfrutando como yo. Pero lo primero que hace Adán cuando peca, lo primero que ellos hacen es buscar ropa. Estamos desnudos, busquemos ropa, justificarse.
tratar de justificarse a sí mismo, colocarse algo para caer bien con Dios, para estar bien con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pensamos que vamos a tener que ganarnos el favor de Dios, su bondad. Nosotros tenemos que obedecer a Dios no porque lo amamos y confiamos en su amor, sino porque es una manera de obtener su favor. Esa es la esencia del legalista. Ahora, ¿usted quiere ver un legalista? ¿Cuántos quieren conocer aquí un legalista? ¿Quieren conocer un legalista? ¿Cuántos tienen celular? Levanten a ver el celular que tienen en la mano. Levanten. Agarren el celular, agárralo. Ábralo. Ábralo. Ah, está por acá. Abre la cámara. Ponle el botón de selfie. Y dime a quién estás mirando. Todos somos legalistas en recuperación. Todos somos legalistas en recuperación. Aún aquellos que no son cristianos. Por eso los que no son cristianos dicen, pero es que yo no soy tan bueno para ir a esa iglesia. Es que yo no soy tan santo para ser parte de ese grupo. Porque ellos creen que son ellos los que tienen que hacer algo para ganarse el favor de Dios, para que Dios los tenga con buenos ojos, porque tienen en la mente un Dios tipo Zeus, que tiene un rayo en la mano y que apenas te equivoques te va a chamuscar con el rayo. Y entonces estamos buscando hacer las cosas para caerle bien a Dios. Todos llevamos un legalista por dentro, mi hermano. Todos tenemos un prospecto a director de Santísima Inquisición. Todos somos prospectos o todos tenemos un católico romano interno. Con el respeto de los católicos. Pero el problema en el catolicismo, por ejemplo, existen las penitencias y existen las penitencias de satisfacción. ¿Y cuáles son esas? Cuando usted va y se confiesa con el sacerdote y usted le dice, perdóname Padre porque he pecado, y comienza a contarle sus pecados, y el sacerdote analiza qué tan fuertes han sido sus pecados, le dice, ok, rece esto, diga tantas Ave Marías, tantos Padre Nuestros, pero aparte de eso, aparte de tener que pagar, si fue muy grande el pecado, camine descalzo tantas cuadras, llevando un muñeco en la espalda. ¿Se ha visto eso? O suba en Bogotá, suba a Monserrate de rodillas, suba allá, porque ese castigo, esa penitencia trae satisfacción a Dios, como que Dios dice, mire cómo se está sacrificando por mí, qué buen muchacho, se ganó mi perdón, porque se peló las rodillas. Y así encontramos dentro de nuestras iglesias, no necesitamos ser católicos para vivir esa experiencia. Usted no ha escuchado a aquellos líderes que le dicen, hermano, es que si usted quiere que el Señor le dé ese esposo que usted anhela, tiene que hacerse 5 ayunos, porque si usted se hace 4, el Señor no le responde. Son 5 los ayunos que tiene que hacerse. Y tiene que orar tantas horas, porque si usted no ora tantas horas, el Señor no lo oye. ¿Me estoy haciendo entender? Aleluya, ya se me fueron los hermanos. No. Todos tenemos ese legalista interno. Es que tengo que venir a la iglesia. Mire, yo peleé con una hermana, en el buen término de la palabra, porque ella me decía, y le preguntaba, hermano, ¿usted por qué viene a la iglesia? Hermano, yo vengo a la iglesia porque yo no me quiero ir para el infierno. No, hermana, usted no tiene que venir a la iglesia por eso. Usted tiene que venir a la iglesia porque ama al Señor. No, hermano, es que si yo no vengo a la iglesia, yo voy para el infierno. Y yo no quiero irme para el infierno. Hermana, es que aún viniendo a la iglesia, muchos se van a ir para el infierno. No, ¿cómo así, hermano? No, es que yo tengo que venir a... No, hermano, aquí, no, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que leer la palabra de Dios, yo tengo que venir a aguantarme la predicación del pastor sobre el legalismo, yo tengo que ir a sentarme allá en ese calor, yo tengo que ir a acompañar a los hermanos a evangelizar, yo tengo, porque si hago eso, el Señor me acepta, el Señor me ve con buenos ojos. Pues déjeme decirle que no es así. No es así. Yo recuerdo tanto, nos invitaron a una vigilia
allá en mi pueblo, en mi tierra. Yo estaba de visita, era misionero en Venezuela y fui donde el pastor que era el director de evangelismo. Y él me dijo: hermano Leo, usted va a predicar en la vigilia también. Predica primero fulano, luego predico yo, luego predica usted. Ok. Una vigilia normalmente son 4 cultos, 4 predicaciones. Yo me senté a estudiar un poco, oré al Señor, le dije: Señor, use mi vida, ayúdame, y ya. Pero al día siguiente, cuando íbamos a viajar para la vigilia, yo escuché al pastor orar desde las 4 de la mañana, toda la mañana. Señor, entrégame las almas, Señor, no sé qué, Señor, no sé qué. Y oró hasta tarde. Y nos fuimos para la vigilia. Predicó el supervisor. Ningún alma se entregó. Predicó él. Un gran mensaje. Ningún alma se entregó. Luego prediqué yo. Y pasaron algunas personas adelante. No sé si eran amigos o no eran amigos, si eran creyentes o no eran creyentes. Y luego predicó otro hermano y todo el mundo salió contento y nos fuimos. Pero de cierta manera no hubo resultado de almas, no hubo un ramillete de almas como se le había pedido el Señor. Y el hermano iba tocado por eso. Dice: no, es que esa tierra es muy dura. Porque usted se mira, usted me escuchó que yo estuve orando todo el día. O sea, yo creo que a usted le ha pasado, para que me entienda mejor. Tal vez usted un día se levantó temprano, más temprano de lo normal. Agarró la palabra de Dios, la leyó, se arrodilló 1 hora, 2 horas, bueno, digamos 1 hora para no exagerar, ¿verdad? Pero después de que usted en la mañana se leyó la palabra, se arrodilló 1 hora, se levantó y usted dijo: hoy Dios sí me tiene que bendecir. ¿Lo ha pensado o no lo ha pensado? Hoy Dios sí me va a bendecir, porque hoy sí oré más que ayer. Hoy sí le saqué tiempo a la palabra de Dios. Hoy Dios me tiene que bendecir. O sea, llega un momento en que usted siente que a Dios le toca bendecirlo porque le toca bendecirlo. Y no es así. Pero gracias a Dios hay viento. Gloria a Dios. Hermanos queridos, el Evangelio nos mueve a obedecer a Dios por el hecho de haber sido aceptados por Cristo Jesús. No porque nos toca o no para que Dios nos acepte a nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. El legalista me lleva a querer obedecer para ser aceptado. Pero el cristiano, mi hermano, obedece porque ama obedecer al Señor. Porque entiende que ya fue aceptado por Dios. La visión distorsionada te lleva a ser legalista. El desconectarte del propósito, del mandamiento de Dios. Ahora, esto es el extremo derecho, por así decirlo. Los legalistas, los que son... No estamos hablando todavía de ropa. Va a llegar un momento que vamos a hablar del vestuario. Después de que me vean que hoy vine a predicar con tenis, me van a venir mucha gente encima, ¿verdad? Pero después hablamos de la ropa. El libertinaje también se considera con esta palabra, el antinomismo. El antinomismo es un movimiento que predica que la ley moral de Dios ya no es necesaria en la vida del creyente. Y ellos apelan solamente a la gracia de Dios. O sea, el Señor cumplió la ley y malinterpretan el texto que dice: el fin de la ley es Cristo. Y lo interpretan como si fuera el final de la ley. O sea, se acabó la ley con Cristo. Pero la palabra fin, un sinónimo de fin es objetivo. Es como que yo les diga a ustedes: el fin de esta iglesia es amar a los creyentes. ¿Sí me estoy haciendo entender? No es el final, no es que se acabó, sino que nuestro objetivo es amar a los creyentes. La Escritura lo que está diciendo es que el objetivo de la ley era mostrarnos a Cristo. Porque nosotros por sí solos no podíamos cumplir la ley. Necesitábamos entonces a Cristo para poder cumplirla. Por eso el objetivo de la ley, el fin de la ley es Cristo, traernos a Cristo. No que Cristo fuera a acabar con la ley. Él lo dijo muchas veces: yo no vine a abrogar la ley, vine fue a cumplirla.
Pero el legalista cambia, y el libertino también cambia eso. El creyente libertino quiere desechar la ley moral, la palabra de Dios, porque también es incapaz de ver la bondad de Dios. Él no logra ver la bondad de Dios tampoco. Por eso te digo que esos dos extremos vienen de una misma fuente. Esos dos extremos vienen de una misma fuente. Porque a veces yo he visto iglesias, pastores, y yo sé que el hermano Elkin también los ha visto, que salen de un mundo religioso, legalista, y se van al otro extremo. Entonces terminan haciendo barbaridades espirituales que no son correctas. Ya no hay libertad. Es como, yo siempre hago esta comparación y me perdonarán los hermanos, pero mi abuelita tenía un perro muy bravo, ese perrito era supremamente bravo, y lo tenía en el patio. Y eso le echaban agua para que se corriera y el pobre perro recibía todo lo malo. Cada vez que él medio encontraba la puerta medio abierta, ¿qué cree que hacía? Aquí es para allá. Y cuando salía, eso era un mero desorden. Se subía al andén de los vecinos, dañaba el jardín de los demás, y pasaba algún muchacho lo mordía, salía corriendo, y ese era un problema. Y mi abuelita llamando a mi mamá, venga que salió el perro, que no sé qué. Hermano, así son muchos que han estado atrapados en el legalismo por mucho tiempo, que han estado encerrados en el legalismo, que han recibido solamente garrote y que han recibido solamente maltratos, que cuando encuentran la medio puerta abierta salen y terminan haciendo cosas que no deben hacer. ¿Y sabe por qué lo estoy aclarando ahora? Porque nosotros como linaje estamos arrancando un proyecto apenas de 6 meses. Y es necesario que nosotros pongamos unas bases claras, porque esta iglesia no es una iglesia que viene a hacer lo que se le da la gana, perdónenme la expresión, pero el hecho de que hayamos salido de una iglesia o de una organización legalista no quiere decir que entonces aquí nosotros vamos a hacer lo que queremos. Amén. Amén. Aleluya. Mire, el pensamiento de una persona libertina o de los antinomianos es que no necesitan ser parte de una iglesia. O sea, una persona que es libertina no necesariamente, hermano, una persona que está en ese extremo no necesariamente estoy hablando de una persona que salió de la iglesia y se puso piercing por todos lados, se mandó a colocar tatuajes por todos lados, o que se fue ya de parranda cada 8 días y que se emborracha cada 15 días. No estoy hablando de ese tipo de libertinaje. Es que no necesariamente tenemos que llegar a ese punto para ser libertinos. ¿Me estoy haciendo entender? Una persona que es libertina es una persona que dice, no hay problema, Dios me acepta tal como soy. Puedo pecar, puedo mentir, puedo fornicar, puedo robar. Dios me acepta tal como soy. También dice, es que su amor es incondicional, como su amor no cambia. Pero sabe que cada una de nuestras acciones tiene un resultado, mi hermano. Es verdad que el amor de Dios es inmutable. O sea que usted puede venir a la iglesia hoy, estar muy feliz, muy contento con nosotros, irse para su casa y, por ejemplo, robar, y Dios lo sigue amando. Dios no va a cambiar de la manera en que lo ama, pero eso que usted hace trae consecuencias. Eso que usted comete trae consecuencias. Amén. Trae consecuencias. Y no es cuestión de Dios, es cuestión suya, mi hermano. También dice, su gracia es tan abundante que yo puedo vivir como quiera. Como la gracia de Dios es tan grande, yo puedo vivir como desee, no pasa nada. No necesito ir a una iglesia. ¿Para qué pertenecer a una iglesia? Si Dios me ama, yo no necesito ser cristiano. ¿Se ha escuchado esos términos de la gente? Y no son necesariamente mundanos, no son malos. Solamente dicen, no, es que no necesito ir a la iglesia. Yo desde la casa escucho. Yo desde aquí estoy bien. No necesito tener una vida devocional para ser un buen creyente. No necesito leer la escritura ni estudiarla. ¿Para qué? No necesito la palabra de Dios para conocer a Dios. Dios me habla el corazón. ¿Se ha escuchado a esos hermanos que dicen, hermano, es que Dios me habla el corazón? Yo no necesito que otro me predique porque Dios me habla directamente.
Y no suena mal, pero medias verdades son mentiras completas. Medias verdades son mentiras completas. Y tanto el legalista como el libertino, el que practica el libertinaje, apelan a la escritura y buscan textos bíblicos, pero sacados de contextos, aíslan textos para justificar su pensamiento. Entonces entendemos o vemos, por ejemplo, al legalista que utilizan textos como 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, que dice: absteneos de toda especie de mal. Entonces, aíslo ese texto bíblico y lo pongo solito y le digo: absteneos de toda forma, de toda especie de mal. 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Claro, si lo saco del contexto, suena a que somos unos vil pecadores y necesitamos cambiar, obviamente. Pero ser santos, ¿cómo? ¿Ser santos en qué? Necesito el contexto. 1 Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. También hay otros textos que muestran la sobreabundancia de Dios. Entonces el que es libertino dice: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No, yo puedo hacer lo que quiera. Estamos en la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué decimos que tanto el legalismo como el libertinaje son hermanos? Porque es muy fácil ver una persona pasar de ser legalista a ser un libertino de un momento a otro, rapidito, sin necesidad de eso. Rápido puede pasar de un estado al otro. Les doy un ejemplo. Ahora estamos en tiempo de pandemia y el gobierno nos puede decir: no pueden reunirse más en la iglesia. Entonces el legalista dice: no, ya no estamos bajo la ley, tenemos que reunirnos. Pero la escritura dice que debemos de sujetarnos a las leyes de esta tierra, a nuestras autoridades. Entonces nos acomodamos como queremos. Y por eso en esta pandemia pusieron preso a más de un pastor, ¿sí sabía? Fueron presos por no cumplir la palabra del Señor y no cumplir las leyes. El legalista decide asumir la carga con pesadez. El que es legalista decide asumir esa carga, se convierte en una carga. Yo he escuchado hermanos que dicen: hermano, es un sacrificio venir al culto. Hay que sacrificarnos para alcanzar la bendición de Dios. Hay que sacrificar nuestro cuerpo para alcanzar la misericordia de Dios. No es así, mi hermano. ¿Usted no ha notado que el legalista de por sí no es alegre? El hermano que se vuelve legalista se vuelve amargado. No sonríe en el culto, no es alegre en el culto, es amargado, todo le molesta. El libertino rehúsa llevar la carga. El legalista se pone la carga encima. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Por eso uno escucha a la gente que se cansa en el evangelio. Hay gente que se cansa en la iglesia y se devuelve para el mundo. Y uno dice: ¿por qué, hermano? Hermano, es que no pude llevar el evangelio. Hermano, pero es que no le correspondía llevar el evangelio. O sea, si a ustedes le dijeron que tenía que llevar el evangelio, pues le dieron un mensaje incorrecto. Es el evangelio el que nos lleva a nosotros. Amén. Es el evangelio el que nos lleva a nosotros. Y entonces de esos dos pensamientos, tanto del legalista como del libertino, surgen entonces otros evangelios. Y aparece como el evangelio del miedo. Por años se nos predicó el evangelio del miedo, hermanos. Cuidado a hacer eso, hermano. No tenga un televisor en la casa porque ese es el cajón del diablo. Si a usted lo pillan con televisor, Dios lo va a castigar. No se ponga ese pantalón, no se ponga esos zapatos. Cuidado con eso, cuidado con aquel, el evangelio del miedo.
Un Dios castigador, un Dios que está mirando, esperando que usted se equivoque para castigarla. Y entonces, por eso esos hermanos que usted encuentra a todos lados, cuando les va mal en la vida, dicen, no, pues aquí pasando la prueba, Dios me tiene como, oh, me está castigando, me está probando. Y viven de castigo en castigo, y uno dice, bueno hermano, y es que así de mal se comporta usted como para que pienses, no, mi hermano, pero uno no sabe. Dios me castigue, me castigue, me castigue. No, hermano. Ese no es el Dios que nosotros tenemos. Será el Dios romano, pero no el Dios de nosotros. Nacen evangelios como el evangelio de la austeridad o pobreza. Bienaventurados los pobres, pero cortan, no de espíritu y no de billete. Bienaventurados los pobres. Entonces, el querer tener algo mejor, eso es pecado, hermano. Porque si usted tiene un mejor trabajo, ya Dios no lo va a dar. Porque no puede entrar un rico al reino de los cielos. No puede entrar una persona, y hermano, usted cómprese un carrito viejo. Si usted se compra un carro nuevo, eso es ser orgulloso. No, no, no. El evangelio de austeridad. Yo recuerdo cuando recién llegamos a esta ciudad, fuimos a ver unos terrenos en Riverside. Y teníamos la forma de comprar un terreno en Riverside. Y fuimos con unos pastores de esa organización en la que estábamos antes. Y fuimos a verlos. Y nos dijeron, mire, lo pueden comprar así, así. Y nosotros emocionados con mi esposo porque íbamos a adquirir un buen terreno. Pero cuando los pastores se nos acercan, dicen, no, hermano, eso es ser muy ostentoso. Eso no le agrada al Señor. Y nosotros quedamos mirando el evangelio de la austeridad o de la pobreza. ¿Se han escuchado eso o no? Hay que ser pobre para que Dios nos ame. Dios santo. Evangelio de las obras. El evangelio de las obras trata de que si usted no hace nada, no va a ser salvo. Tiene que hacer obras para poder alcanzar la salvación. Están los evangelios apócrifos, evangelios como el evangelio de los hebreos, el evangelio griego de los egipcios, el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena. ¿Cuánto evangelio aparece en el mundo? ¿Cuánto mensaje? Y aparece también el evangelio normal. El evangelio significa buenas nuevas. Amén. Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas. Pero el problema es que por años nos han enseñado las buenas noticias. Yo se lo represento de la siguiente manera. Usted está en su casa, está tranquilo y pasa alguien o prende las noticias. En las noticias dice, les tengo buenas noticias. El alcalde de San Miguel les va a donar a ustedes un bono de $5,000 para comprar casa. ¿Es una buena noticia o no? Sí. Buena la noticia. Y usted apaga la radio y dice, qué bueno, vamos a tener $5,000. Y se queda con la noticia. No hace nada. No pasa nada. No pregunte, ¿y qué tengo que hacer para recibir los $5,000? Nada. Hermano, por años hemos recibido la buena noticia del evangelio, pero no hemos entrado al evangelio del reino. El solo evangelio es solo la noticia, pero necesitamos que nos digan no solamente la buena noticia, sino que nos diga qué debo de hacer para recibir esa buena noticia y aplicarla en mi vida. Y eso se llama cómo establezco el señorío de Jesús en mi vida. En otras palabras, ese es el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Cristo. Nosotros no predicamos solo el evangelio, nosotros predicamos el evangelio del reino de Cristo. Amén. Él es nuestro Señor. Tengo la buena noticia, pero ahora dígame qué hago para recibir esas buenas noticias. Y es lo que nosotros enseñamos acá. Es un poco complejo. Analicemos por un momento. Yo sé que están cansaditos, pero llevamos buen tiempo. Analicemos por un momento la parábola del hijo pródigo. El hijo menor recibe la herencia del padre, se va y se comporta como ¿quién? Como un libertino. Se gasta el dinero con prostitutas, se gasta el dinero con sus amigos, se lo apuesta, se lo toma, hace de todo con el dinero hasta que se le acabó. Y cuando ya está tocando fondo, cuando ya no tiene nada más que gastar, cuando ya no tiene nada más que hacer, ahí sí cae en cuenta, recapacita. Está a punto de ponerse a comer algarrobas
y dice, no, pero yo en mi casa tenía pan. Aún los jornaleros de mi casa, los criados de mi casa, comen mejor que yo en esta condición. Por lo tanto, volveré a mi casa y hablaré con mi padre. Recapacitó, está bien. Pero aquel que era libertino salta de inmediato a ser un legalista. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Mire lo que dice Lucas capítulo 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre, está bien, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, está bien. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hasta ahí está bien. Hazme como uno de tus jornaleros. Legalismo. O sea, papá, necesito ganarme tu bondad, necesito ganarme tu misericordia, soy capaz de volverme tu esclavo. Y así hay evangélicos que se han vuelto esclavos de las obras y por eso no son felices, no están contentos. Saltó del libertinaje al legalismo, porque ¿qué son hermanas? Esos dos extremos. Y el hijo mayor, cuando vio la gran fiesta que estaban haciendo, fue al contrario. El hijo mayor va y se le acerca al papá y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? No, que llegó su hermano y estaba muerto, ahorita está vivo, estamos haciendo fiesta de alegría. Dice, papá, pero ¿cómo es eso? Yo que te he servido siempre, yo que he sido obediente a tu palabra, ni siquiera me has dado un cabrito para yo comérmelo con mis amigos. O sea, él le sirvió de una forma legalista a su papá y ahora le estaba exigiendo al menos un cabrito para ir a hacer lo que quería. ¿Sí me estoy haciendo entender, iglesia? Mi hermano, la solución no es saltar de un lado al otro. Pablo no dice que la ley murió. Pablo no dice que la ley murió. Pablo dice que nosotros murimos a la ley. Leamos Romanos capítulo 7. Vamos a ir concluyendo. No terminando, pero sí concluyendo por lo menos. Romanos capítulo 7 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere, en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. De esta manera que si se uniere con otro marido, no será adúltera. Aquí viene la aplicación para nosotros. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Quién murió? ¿La ley? Nosotros, muy bien. Nosotros fuimos los que murimos. Dice, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella que antes estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra. Mi hermano, si nosotros venimos a la iglesia, no es porque nos toca ni por miedo al infierno, ni siquiera para ganarnos un cielo. Nosotros venimos a la iglesia porque le amamos, y le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Pablo no dice que se murió la ley. Pablo dice que nos morimos nosotros. ¿Y cómo nos morimos nosotros? Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y con Él morimos y con Él resucitamos. Y ahora le pertenecemos a Él. Por lo tanto, ahora no solamente Dios nos ha dado de su Hijo, no solamente Dios nos amó tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que también nos ha dado de su Espíritu. Y ahora Él hace habitación en nosotros, y es ese Espíritu lo que nos permite cumplir la ley. ¿Y cómo cumplimos la ley?
cuando amamos. Cuando nos amamos los unos a otros. Hermano, no es correcto decir que Dios nos acepta tal como somos. Es más preciso decir que Dios nos acepta a pesar de cómo somos. Se lo voy a repetir. No es correcto decir que Dios nos acepta tal como somos. Es más correcto decir que Dios nos acepta a pesar de cómo somos. A pesar de que no te quieras enderezar todavía, Dios te ama. Dios nos ama con amor eterno, dice la Escritura. Desde antes de que usted naciera, ya Dios te amaba. Desde antes de que usted apareciera en el mundo, ya Dios te amaba. Y no te amaba por tus obras, dice la Escritura. Te amaba por su propósito. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y aunque nos comportemos mal, es que mire, yo me pongo a pensar, mire, que la iglesia de Pablo en el primer siglo, tenía que ir a decir a la iglesia, hermanitos, el que robe, por favor ya no robe más. ¿Se puede imaginar qué tipo de hermanos tenía Pablo? ¿Qué tipo de iglesia era esa? Hermanos, el que anda con 2 y 3 esposas, por favor, ande con una sola. Con unita. El que miente ya no miente más. No era cualquier iglesia la que le tocó al hermano Pablo. Aleluya. Pero cuando entendemos esto, hermanos, cuando entendemos que a pesar de cómo somos, Dios nos acepta. ¿Y sabe por qué Dios nos acepta? No por nosotros, sino por Cristo, por la obra de Jesús. Porque cuando Dios te ve a ti, no está viendo a Leonardo el pecador, está viendo a Jesús, de quien yo acepté, y Él me aceptó a mí primero. Porque cuando yo me hice hijo de Jesús, o cuando Él me hizo hijo de Él, en ese momento Él saca la cara por mí. Por eso somos cristianos. ¿Saben qué significa cristiano? Aparte de ser seguidor de Cristo, significa un cristico. Un Cristo pequeñito, por así decirlo. Porque cuando nos miran a nosotros, están mirando a Cristo. No están mirando a Aide con sus errores, no están mirando a Jorge con sus errores. ¿Sabe qué Dios está viendo? Está viendo a su Hijo amado, en quien tiene contentamiento. Pero él ayer, el enemigo dice, pero él ayer mintió. Pero mire que él ayer no oró. Pero mire que él ayer llegó del trabajo y se acostó sin orar y sin dar gracias. Comió y no dio gracias. Pero el Señor dice, pero él ya está justificado. Y aparte de estar justificado, está santificado. Ahora, el propósito de Dios no es de que nos quedemos tal cual llegamos a la iglesia. Ese no es el propósito de Dios. No, pues como Dios me ama, pues que me acepte así como soy. Soy un borracho. Y entonces tenemos el hermano borracho en la congregación. El bonito de la congregación, hay que aceptarlo así como... No, ese no es el propósito de Dios. Él lo recibe a pesar de que sea un bonito. Pero el propósito de Dios es que Él cambie su manera de vivir, pero no para llevar el evangelio, sino por amor a aquel que ha hecho la obra por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Y déjeme terminar ya con esto. Con esto sí voy a terminar. Primero, necesitamos entonces que los líderes del linaje, los predicadores del linaje, y usted que es líder de la iglesia, entienda entonces que necesitamos enseñar la palabra de Dios con su contexto. No podemos enseñar la palabra de Dios sin el contexto del Señor. La palabra tiene un contexto. Cada vez que prediques la palabra de Dios, recuerda exponer tu pasaje a la luz del evangelio del reino de Cristo. La palabra de Dios siempre va a exaltar a Cristo. La palabra, el mensaje nuestro del evangelio tiene que ser completo, porque el mensaje nuestro siempre tiene que exaltar la obra de Jesús. Porque si por alguna obra nosotros hemos de ser salvos, es la única obra la que Él hizo en la cruz del Calvario. No por nosotros. Hermano, la ley sin gracia es legalismo. La palabra de Dios sin el amor de Dios es legalismo. ¿Saben? Gálatas, capítulo 3, del 1 al 5 dice: oh Gálatas insensatos. Yo me puse a buscar los sinónimos. ¿Saben qué son sinónimos?
Palabras parecidas. Me puse a buscar sinónimos de insensatos. Y el primer sinónimo que me sale de insensatos es imbécil. O Gálatas imbéciles. Necio, cretino, majadero, negado. Esta no la voy a decir. Inculto, lelo, soquete. Podríamos decir aquí a los salvadoreños, pasmado. Sí. El mismo que lelo. Pasmado. ¡Oh, Gálatas pasmados! Le dice Pablo. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis pasado en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mi hermano, por mucho que usted se esfuerce, por mucho que usted quiera esforzarse, usted no va a poder ser más santo que los demás. Nuestra santidad es impuesta. ¿Sabe qué significa eso? Que no es nuestra. Es como cuando usted agarra a la bebé. Esa bebé, ella no tiene autoridad sobre ella, pero la mamá la viste. Dios nos ha vestido, nos ha justificado y nos ha santificado. Que tenemos errores, sí, tenemos errores, pero Él es el que nos ha santificado. Hermanos, yo quiero instarlos a que experimenten el gozo de la obediencia. La palabra de Dios nos dice en los Salmos 119, verso 97, 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mateo capítulo 11, verso 30 dice, mi yugo es fácil y es ligero. En otras palabras, no es pesada mi carga. Podemos ser cristianos, podemos ser hijos de Dios. Tú no tienes que hacer nada. Él ya lo hizo por nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Hermano, no existe la manera de medir el amor de Dios por nosotros, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea que es algo tan grande que no lo podíamos medir. No podemos medir cuánto te ama Jesús, pero sí podemos medir cuánto amamos nosotros a Jesús. ¿Y sabe cómo es la manera de medirlo? Está en Juan capítulo 14, verso 23. Escúcheme esto. Jesús le respondió, el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 15. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se les he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo les elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y den fruto, lleven mucho fruto y permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, iglesia. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros.
Yo quiero invitarlo, mi hermano, a que mate ese legalista que está dentro de ti. Hay días en que resucita el legalista en mí. Y de repente estoy hablando, hasta con mi esposa estoy hablando y comienzo a hablar de alguien y si vio a fulano de tal, cuando, ¿qué estás haciendo? ¿Estás juzgando? El legalista juzga, el legalista señala. Y entonces en ese momento digo, no, Dios me guarde, Dios me ayude. Dios me mandó a juzgar o a amar. Dios me mandó a amar. Es el momento de dejar que el Señor nos lleve en sus brazos. Si tú en el tiempo que llevas en el Evangelio te has sentido cansada, te has sentido cansado, es porque tú has querido llevar el Evangelio. No hagas eso. Es imposible llevar el Evangelio. Con nuestras fuerzas es imposible. Con nuestras capacidades es imposible. Deja que el Evangelio te lleve a ti. Hoy puedes venir a Cristo una vez más. Hoy podemos nacer de nuevo. Hoy podemos decirle, Señor, solo por tu gracia. Los dos extremos son malos. Y esta iglesia no quiere estar en ninguno de esos dos extremos. Queremos predicar el Evangelio completo, sin limitaciones. Y vamos a hablar más adelante acerca del vestuario. Vamos a hablar de la verdadera santidad y de cómo nos debemos de limpiar nosotros y guardar nuestros vestidos espirituales. Pero por ahora necesitaba que esta iglesia entendiera que tanto el legalismo como el libertinaje nacieron cuando el pecado entró al mundo y que podemos saltar de un lado a otro de una manera muy rápida, por conveniencia a veces. Si mira al hijo del pastor, ¿cómo viste? Legalista. Pero cuando llevamos nuestra hija vestida de otra manera, ay, no pasa nada, saltamos al otro extremo. No juzguemos a nadie. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento.